Vamos con la directora de comunicación de Interagua, que es justamente la empresa que opera y todos los servicios de agua y alcantarillado en la ciudad de Guayaquil, en el cantón Guayaquil. Ilfen, antes que nada, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola Andrés, muy buenos días a ustedes, a José Ayala y A Julio. a ti, a Julio, perdón, a Julio Ayala y a ti, y a todos los oyentes de Atalaya y ahora espectadores también de Atalaya, porque Para que veas. los medios ya están con voz y con imagen también desde hace algún tiempo. Es increíble lo que hace la tecnología, ¿no? Increíble. Y a propósito de eso, yo recuerdo claramente que el momento del paso que hubo que dar en la pandemia fue clave, ¿no? Y en esa época de la pandemia también teníamos algunas reuniones virtuales, no Claro que por medio sí. de comunicación, por temas de trabajo, Ilfen, lo recuerdas perfectamente, y Por era algo también supuesto. muy nuevo y novedoso que ya se quedó para quedarse, ya llegó para quedarse desde esa época, ¿no? Sí, definitivamente, y como que nos cambió la vida a todos, ¿no? Ahora es tan fácil poder reunirse. Antes había que viajar de un lado a otro de la ciudad para tener una reunión y era con suerte media hora de ida, media hora de regreso y el tiempo que duraba la reunión ahora es tan rápido como dar un clic en la computadora y poder conversar y dar solución a temas de la manera más rápida posible. Mira tú lo que está pasando con el tema de la educación también, donde los chicos afortunadamente pueden recibir sus clases desde sus hogares con toda la seguridad. Entonces, creo que estos cambios tecnológicos han sido muy buenos para el desarrollo social, sobre todo, ¿no? Así es, yo también creo lo mismo. Solamente para leer algunos mensajes que tenemos de la anterior entrevista, dice el señor René Mendoza, pero si había economía estable, se refiere a la anterior entrevista. En esa época, el 2016, según ustedes, se refiere a la arquitecta Perina Correa, entonces, ¿por qué diablos subieron el IVA hasta las salvaguardas? Se contradicen. Ahora el IVA es para el ICE, no de alimentos, dice. Bueno, ahí sigue el mensaje de don René Mendoza. Eh, Luego la señora María Emilia Renzo dice saludos Pierina Correa desde Manabí. Guacho Barragán dice, se nota la hipocresía y la doble cara con ellos. Lo hicieron, está bien, con otros lo quieren hacer, está mal. Me refiero a los impuestos. Y luego el señor Francisco Bedoya Quintana, esto todo a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680M, dicen, buen día. Qué vergüenza esas declaraciones. No estoy de acuerdo con ella. Se refiere a la anterior eh, entrevista con la arquitecta Pierina Correa. Muy bien. Ahora sí, eh, una vez que los cumplimos también con leerlos y agradeciendo a todos los oyentes por sus mensajes, vamos a ir con las preguntas para Ilfen Florsheim. Empecemos. Época de lluvias, época de inundaciones en una ciudad como Guayaquil. La semana pasada hubo aguaje y mareas altas y llovió. Eh, Aquí en Guayaquil eso equivale siempre a que hay complicaciones cuando se juntan esas tres cosas, Ilfen, y hubo una explicación además de una caída muy fuerte de lluvia, ¿no? Así es, Andrés. Efectivamente, la semana pasada tuvimos una caída muy fuerte de lluvia. Fueron 7 horas consecutivas, casi 8 horas, y realmente la cantidad de lluvia que debió soportar la ciudad de Guayaquil fue bastante importante. Estamos hablando de una lluvia de esas como lo que se denomina lluvia extraordinaria, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que la ciudad debió soportar
como tú bien lo decías, una cantidad de lluvia importante. Estamos hablando de Sí. 13.780.000 metros cúbicos de agua que cayeron en apenas 7 horas. Si nosotros sacamos la cantidad de lluvia caída solamente en el sector norte de la ciudad, donde llovió con mucha más intensidad que en el sur, podemos decir que la cantidad de agua caída solo en el norte de la ciudad equivale a 2.756 piscinas olímpicas. Esa es la cantidad de lluvia que cayó en el norte de la ciudad y con eso no es que se busque justificar, O sino sea, que se mucho puede más en el explicar norte, ¿no? claramente, Mucho más claro, fue en el llovió mucho norte. más en el norte y con eso se puede explicar, más lo que tú dices de marea alta, que coincidió con marea alta, que coincidió con aguaje, es claro que había sectores de la ciudad que se iban a afectar, que se podían afectar, y en ese sentido, Andrés, si medimos la cantidad de afectación que tuvimos, podemos claramente determinar que el impacto no fue tan grande como en otras ocasiones. Hubo sectores efectivamente que se negaron, que tuvieron problemas durante cierta cantidad de tiempo y tenemos que también decir las cosas como son. Había acumulación de desechos, en muchos puntos de Guayaquil, tanto así que para hacerte una referencia clara, luego de la lluvia fuerte se entró a limpiar, se entró a trabajar toda la mañana del viernes y se sacaron 4 toneladas de desechos de la ciudad de Guayaquil. No estás hablando de una cosa menor. 4 toneladas de desechos fueron sacados de los sistemas de aguas lluvias, de las rejillas, ¿no es cierto? Que Pero muchas eso se estaba vieron desde antes taponadas. de la lluvia. ¿Estaba o fue producto ese día que es desde antes No, no, estaba? no, producto de ese, Producto Andrés, tú sabes que hay un servicio de recolección de basura que pasa en los horarios que están establecidos, que limpia la ciudad. Los sectores de Guayaquil habían sido limpiados en ese día, ¿no? Ese día jueves. Y el día viernes por la mañana se sacaron 4 toneladas de desechos de los sistemas de aguas lluvias. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos sacando la basura a deshoras y que seguimos botando indiscriminadamente. Llevo el papelito, la botella, el empaque, lo que sea en la mano y lo boto a la calle. No lo estoy Ajá. botando en los tachos. Entonces, hay un problema todavía con la falta de preocupación que tenemos como ciudadanos de ir mejorando, de ir atendiendo los sistemas y de ir entendiendo también que cuando viene una lluvia, todos esos residuos, todos esos desechos se van a acumular, se van a mover hacia las rejillas y van a tapar los sistemas de aguas lluvias. Entonces, si sumamos todos los problemas que se pueden producir, tenemos que entender que tenemos como ciudadanos parte de la solución también en nuestras manos. Entonces, Es no correcto. todo pasa por un tema del cambio climático, no podemos echarle también toda la responsabilidad a los sistemas de aguas lluvias como tal. Hay una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y que tenemos que entenderla y tenemos que atenderla. Las 10 de la mañana con 32 minutos. El licenciado Julio Osvaldo Ayala con más Gracias, inquietudes. Andrés. Elfin Florschein, qué gusto de saludarla. Yo tuve un profesor que fue alcalde de Guayaquil, el ingeniero Eduardo Moncayo Mármol, y nos decía una frase que se me quedó grabada desde la época del 5º año del Vicente Rocafuerte y que nunca le he dejado de pensar. Decía, ingeniería viene de ingenio. Y los Ajá. ingenios del hombre superan prácticamente todas las dificultades. Yo he visto, por ejemplo, lo que se ha hecho en Holanda, por poner un ejemplo, con el tema de las aguas, lo que tiene Venecia y lo que pasa en muchas partes del mundo y lo que se está haciendo. La pregunta es, Ilfin, ¿qué está haciendo Interagua para en alguna forma sugerir, porque creo que no tiene la obligación de invertir, pero sí tiene la obligación de decir, ¿sabe qué? Para evitar esto que pasa todos los años, porque esto es repetitivo, esto desde que yo era niño es la misma historia, es la misma historia. Todos los años usted acaba de mencionar que
con la lluvia del otro día se armaron 2.700, la cantidad de agua de 2.756 piscinas. Sí, pero las piscinas ahora estaban en las calles, ahora no estaban en las piscinas. Esa agua no fue a piscinas, sino a las calles. Y entonces eso afecta a la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugerencia tiene Interagua con sus técnicos para que esto no suceda? No solamente que la basura sea mejor recogida, que la gente no la bote, sino que cuando sube la marea, entonces Guayaquil tiene que inundarse obligatoriamente. Pero deben haber soluciones al respecto, Ilfin. ¿Hay alguna propuesta? A ver, Julio, aquí hay varias cosas que son muy importantes. Primero, tú tocabas el caso de Holanda. Holanda ha dedicado más de 100 años de inversiones constantes, permanentes y de ir haciendo mejoras tecnológicas en el sistema del manejo de las aguas, porque obviamente Ámsterdam, por ejemplo, es una ciudad llena de canales y de sistemas. En Guayaquil, lamentablemente, todos los canales de aguas lluvias fueron taponados principalmente por los invasores de terrenos, entonces el agua no tiene por dónde fluir. Primer problema de Guayaquil. De ahí tienes un tema de los montos de inversiones. No podemos comparar la economía holandesa con la economía ecuatoriana y guayaquileña en especial, pero sí se han ido haciendo inversiones, sí se han ido haciendo muchas cosas. Por ejemplo, en este invierno, conjuntamente con la Alcaldía de Guayaquil y con EMAPAC, que es nuestro ente regulador, se han hecho inversiones por 7.5 millones de dólares en obras en sectores vulnerables para mejorar el manejo justamente de las aguas lluvias. Hay puntos importantes, principalmente en el noroeste y norte de la ciudad, donde se han trabajado temas importantes de conductividad de aguas lluvias para facilitar el paso del agua. Uno de estos puntos que fue bastante importante, recordemos que en el invierno pasado, en un sector del noroeste, se fue un taxi a un canal de aguas lluvias y lamentablemente el conductor, el propietario del taxi, falleció en su intento por lograr salir. Ese sector fue atendido y en esta lluvia terrible que tuvimos el jueves pasado, tuvo un comportamiento muy dinámico y el agua no subió y no hubo ningún tipo de problema en el sector gracias a las obras que se construyeron. Entonces, sí se están haciendo cosas. Este proyecto que se hizo conjuntamente con EMAPAC y el municipio se denominó Plan Choque, que era justamente un plan de atender sectores con problemas serios para dar, como decía yo, viabilidad y conductividad de agua. Ahora, tenemos que tener claro que no es un problema solo de Guayaquil. Vemos cómo en Nueva York pasa lo mismo, en Londres pasa lo mismo, en ciudades del primer mundo con grandes cantidades de dinero para inversiones, pasa lo mismo porque son ciudades que están al pie del mar y que también se ven afectadas por el cambio climático y por un tema de manejo de mareas. O sea, no es un tema exclusivo de Guayaquil y no es que por más obras que se hagan va a dejar de suceder. Las obras ayudan a mitigar y a bajar el impacto. Tanto así, recordemos, Julio, y tú lo recordarás perfectamente, que hace pocos años atrás, hablemos de 10, 15, 20 años, Guayaquil se inundaba prácticamente en su totalidad. En el centro de Guayaquil, tú caminabas con el agua por encima de la rodilla cuando había lluvias. Eso ya no se ve hace muchísimos años. O sea, se han ido haciendo inversiones, se han ido haciendo obras, se han ido mejorando sistemas en muchos sectores de la ciudad. ¿Que hay que volver a mejorarlos? Sí, porque tenemos una densidad poblacional también mucho más grande. Entonces, son cosas de ir construyendo e ir mejorando siempre en el tiempo. Entonces, no podemos decir que la situación es exactamente la misma hace algunos años atrás. ¿Que hay cosas que hacer? Sí, muchísimas. Hay cosas que ir mejorando de lo que ya se hizo también y se está haciendo. El tema también, como tú lo mencionabas, pasa por un asunto de inversiones. Se están haciendo inversiones. No es que Interagua no invierte, mucho ojo con eso. Interagua tiene una obligación de inversiones anuales, que realizar inversiones quinquenales que se han anualizado para llevar un mejor control de qué es lo que se hace y un mejor seguimiento de las obras
En ese sentido, se hacen inversiones principalmente, obvio, en agua potable y alcantarillado sanitario, que es una prioridad en Guayaquil. Todavía tenemos sectores donde se deben hacer inversiones de agua, sectores donde se deben hacer inversiones de alcantarillado. Esto muy aparte de lo que se invierte anualmente en temas de mantenimiento y producción, ¿no es cierto? Hay una inversión en obra nueva que es adicional que se hace y el municipio también invierte. De hecho, para que tengas una idea, en toda esta época, y Andrés Mendoza no me deja mentir porque él vio los números Así bastante es. de cerca, Interagua ha invertido en estos años por cuenta de Interagua más de 350 millones de dólares. EMAPAG y municipio han invertido alrededor de 1.000 millones, si no es algo más, en obras de diferente tipo en Guayaquil. Es decir, en 20 años, 22 años, se han invertido más de 1.500 millones de dólares en obras de infraestructura en Guayaquil, tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario y alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, inversiones hay, se han hecho, hay que seguir haciéndolas, sí, y en eso estamos trabajando arduamente. En fin, yo me refería un poco a un hecho que es trascendente y que seguramente tú lo conoces. Guayaquil está considerada entre las 20 ciudades más riesgosas por el cambio climático y la subida del nivel de las aguas del mar. Es una de las ciudades que podría sufrir grandes inundaciones por los deshielos y por la elevación paulatina del nivel del mar. Pero me refería fundamentalmente Interagua en el tiempo que está acá en el Ecuador. ¿Ha podido estudiar alguna gran obra? No estas obras de limpiar canales, de hacer más canales, sino una gran obra que facilite especialmente a una ciudad como la nuestra, de más de 3 millones de habitantes, que no tenga ese riesgo de esas enormes inundaciones que se podrían venir a futuro. Hay muchas posibilidades de obras que se pueden ejecutar. De hecho, se han visto y se han conversado con autoridades y con urbanistas y con la academia también, que es muy importante en la participación de la solución a las problemáticas que tienen ciudades como Guayaquil. Y hay muchas posibilidades de cosas que se pueden hacer. Hay que, por ejemplo, una de las posibilidades de las que se habla es tener grandes como especies de reservorios donde se recepten las aguas lluvias que luego puedan ser reutilizadas. Se ha hablado de tema de diques, una serie de cosas que se han ido proponiendo desde diversos sectores, desde cuerpos de ingenieros, desde, como decía yo, la academia, desde Interagua, desde las mismas autoridades. Se han ido discutiendo temas y soluciones a problemas que en algunos casos se pueden dar soluciones con inversiones moderadas y con acciones rápidas, y otras obviamente que van a requerir muchas inversiones y tiempos largos de ejecución. Sin embargo, se siguen analizando posibilidades y se siguen haciendo cosas. En ese sentido, parte de las obras que se han hecho en este invierno, por ejemplo, se hizo todo un trabajo de reconstruir un sistema de drenaje en el sector de Mucholote, que fue cerrado muchos años atrás cuando ese sector fue invadido, y fue necesario hacer una infraestructura para reabrir un sistema de drenaje. Si una ciudad no tiene sistema de drenaje, cuando tú me hablas no solamente de limpieza y de creación de canales, no, hay que hacerlo, es importante, es necesario, pero más allá de la limpieza, la creación, la formación, la conformación, la construcción o la reconstrucción de sistemas de aguas lluvias que se han visto afectados es sumamente importante, porque es parte de las soluciones lógicas que tiene que tener una ciudad. Una ciudad que no tiene sistemas de drenaje obviamente no va a poder dar una solución al asunto de aguas lluvias. Entonces, en ese sentido, Julio, se están proponiendo cosas, se están haciendo cosas, porque no es solamente de estudiarlas, es cuestión también de ejecutarlas.
Entonces, hay situaciones, hay soluciones que se han ido ejecutando, por ejemplo, todo el sistema de ampliación del sistema de aguas lluvias para el sector de Samanes, que ya fue una realidad. Eso se construyó hace unos 2 años, año y medio, 2 años, y ya está dando resultados, ya se está viendo que es una solución que ha servido. Entonces, el tema es tener la constancia, ¿no es cierto? E ir buscando soluciones en la medida que estas se van necesitando también. Y obviamente de la mano con las inversiones, porque si no hay plata, usted puede tener las mejores ideas del mundo, pero para todo se necesita dinero y recursos también. Bueno, pero hay que plantear esas soluciones, no hay que plantearlas Obviamente. para que el gobierno, el municipio, el consejo provincial coadyuven para poderlas realizar. Dime una cosa, Flor Shane, ¿hasta qué punto cambiar un poco que el sistema de drenaje vaya hacia las aguas dulces del río Guayas, del río Daule, y en lugar de eso vayan hacia el mar? Yo recuerdo cuando era muchacho, yo soy del barrio de Puerto Lisa, las aguas lluvias drenaban hacia Puerto Lisa, es decir, hacia un brazo de mar, y no había ningún problema de inundación en ese sector, que todavía no los hay, pero antes drenaban hacia allá. Por eso digo, ¿qué posibilidades hay de que gran parte del drenaje de las aguas lluvias fundamentalmente vayan hacia el mar y no hacia el río? A ver, tú tienes sistemas de drenaje que tienen que confluir hacia cuerpos receptores. Eso es un hecho. Ahora, si tú me dices, ¿hace cuántos años me dices que era esto? Bueno, yo nací en Puerto Lisa hace 70 años, ¿no? Hace más de 70 años. ¿Qué población tenías en Guayaquil hace 70 años? ¿Qué densidad pues tenías? 250,000. ¿Y qué cantidad de cemento tenías también en las vías? Porque hay un tema importante. Mientras más avanza una ciudad en desarrollo, más impermeable se vuelve. Cada vez que tú pavimentas o asfaltas una vía, estás dándole impermeabilidad a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cemento pones, mientras más construcción hay, más impermeabilidad tienes. ¿Qué quiere decir? Que el agua no puede drenar hacia abajo, hacia el subsuelo. Entonces, obviamente, no es lo mismo cuando caía lluvia en Guayaquil hace 70 años que cuando cae lluvia hoy, porque no tienes ni la misma densidad poblacional, ni la misma densidad de construcción, ni el mismo nivel incluso de deforestación que tiene Guayaquil. Guayaquil antes tenía mucha más área verde de la que tiene hoy también. Entonces, todo eso influye en el tema. No es algo así como muy sencillo de simplemente canalizar el agua. Si fuera por eso, si fuera solo por eso, Nueva York no se inundaría jamás, pues. Entonces, hay que pensar que hay una serie de factores que están influyendo, hay una serie de acciones del mismo ser humano que han traído repercusiones posteriores. Cada acción tiene una reacción. Eso es físicamente un hecho. Entonces, obviamente no es simplemente de, yo veo hacia dónde quiero llevar el agua. Dime tú, si tú quieres llevar, por ejemplo, el agua desde las Orquídeas hasta Puerto Lisa, ¿cómo lo haces? ¿Por dónde lo haces? Te pongo el ejemplo, en base a lo mismo que tú estabas planteando. Entonces, claro, pero es que Puerto Lisa ya lo cerraron, pues ya Puerto Lisa no existe, pues no. Ya allí, los esteros que llegaban allí donde yo aprendí a nadar son antiguas historias que ya nadie las ni siquiera a eso es a lo que yo voy. Entonces resulta que el mismo desarrollo de la ciudad a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, que ha ido, primero Guayaquil ha tenido problemas de invasiones toda la vida. Entonces, me atrevería a decir que más del 60% de los sistemas naturales de agua, canales, esteros, etcétera, han sido cerrados históricamente. Y ahora toca empezar a reabrir sistemas para que el agua pueda fluir. Y en eso estamos trabajando. Muy bien, gracias, Ilfin. El ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, a ver si continúa con el diálogo, ingeniero
Mendoza, póngase sus Gracias. Ahí audífonos. Ya estaba. Sí, está con los es que audífonos. entró aquí don Byron Alvarado a decirme que está también en la El línea gran, para el final. el El gran, gran Bayrón. el gran Byron, el Teto. No el gran varón, sino el gran Bayrón, ¿no? El gran Byron. Allá. O sea, no es Simón el gran varón, No, sino no, es Byron. el gran Bayrón. Oiga, una última inquietud, Ilfen, en lo que tiene que ver a esta temporada invernal, que gracias a Dios no llegó el fenómeno del niño y esperemos que esté lo más lejos posible. De todas maneras, igual, siempre es un inconveniente para una ciudad como Guayaquil, como bien decía Julio, ubicada a 4 metros de nivel del mar, cruzada por dos cuerpos de agua, esteros, río, además que fue pues prácticamente rellenada en toda su extensión o en la mayor parte de su extensión y taparon canales, todas las invasiones, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aparte de que los ciudadanos llamarlos a la corresponsabilidad de no botar basura, de que lo entiendan que es por el bien de ellos mismos. ¿Qué otra cosa se les puede decir del parte de la ciudadanía y qué otra cosa van a hacer ustedes, Interagua, Mapague, municipio, durante esta temporada que terminará en abril, ¿no? Bueno, nosotros seguir trabajando en esta época, nos activamos 24/7 para Ya. poder dar atención a la ciudad en el momento en que así se lo requiera. Obviamente estamos pendientes de la situación climática, como estamos viendo ahorita, que parece que hoy va a llover, el cielo está bastante gris, y dar la atención a los sectores que así lo requieren. Importante varias cosas, Andrés. Una, si Sí. sabemos que va a llover, tratemos de reducir nuestra actividad en la vía pública. ¿Por qué Ok. digo eso? Porque a veces hay sectores que se ven afectados cuando tenemos una lluvia muy grande y toca enviar a los vehículos, y es increíble que en horarios de mucha circulación un vehículo puede demorarse a veces un par de horas en llegar al sitio de la afectación. Es un tema importante. Entonces, evitemos Eso me movilizarnos. parece, o sea, claro, que si sabe, está lloviendo, evite estarse movilizando Exacto, eso es importante durante la lluvia. como punto número uno. Segundo, si sabemos que la lluvia coincide, todos los días se publican, el INOCAR publica todos los días la tabla de mareas de la ciudad. Y Ujú. si sabemos que una lluvia coincide con marea alta, tenemos que tener claro que en algunos sectores, sobre todo los más bajos de Guayaquil, el agua va a bajar cuando baje la marea. No es un tema de los sistemas como tal, es un tema de que si tenemos marea alta, el agua no tiene cómo salir de ciertos puntos de la ciudad y hay que esperar con paciencia que el agua baje, que baje la marea para que pueda irse el agua que está sobre la vía. Ese es un punto también bastante importante. Y Andrés, sobre todo, lo más importante de todo, y si bien ya lo mencionamos, hay que reiterarlo, el tema del manejo de desechos. Ese es un asunto vital. Si está lloviendo, evite sacar la basura antes de que pase el recolector. El recolector viene con musiquita encima. Sí, Entonces, sí o sea, podemos escuchar, ahí ya está la musiquita del recolector, ok, en este momento saco la basura. Es importantísimo eso, porque a veces cometemos el error yo entiendo, queremos tener nuestra casa libre de desechos y todo, entonces el recolector va a pasar a las 8 de la noche y sacamos la basura a las 9 de la mañana. Entonces vienen los animalitos callejeros, vienen diferentes situaciones que hacen que se rompa la funda y la basura quede libre, expuesta, llueve, se arrastra y se va a los sistemas de aguas lluvias. Y lo otro, por favor, o sea, es nunca para, ponga los claro, pies. es para nuestro propio beneficio. Si hace lo contrario, uno mismo se Exactamente. perjudica.
Exactamente. Y lo otro, por favor, nunca pongamos las fundas de basura encima de las rejillas del alcantarillado. Eso es importantísimo, porque a veces vamos y ponemos la funda justo encima de la rejilla. ¿Qué pasa? Llueve y la funda impide que el agua pueda salir. Entonces, son precauciones sencillas donde todos podemos contribuir a que la ciudad esté libre de problemas. A lo mejor no libre, pero sí para mitigarlos también, ¿no es cierto? Entonces, todos podemos poner nuestra gotita de nuestro granito de arena para contribuir a que nuestra ciudad se maneje de la manera correcta y a que nosotros mismos no tengamos luego problemas. Cuando se inunda la calle, es un problema poder salir, el agua nos llega al tobillo, el agua nos llega a la rodilla y a veces nosotros mismos somos los artífices de eso, ¿no? Tienes toda la razón. Gracias, Hilfen. Y lo que doy como sugerencia para no solo Interagua, el municipio de Guayaquil, MAPAC y quizás la propia gente del INAMI. No, yo creo que aquí la Corporación de Seguridad puede ayudar mucho. Es avisar cuando estamos, avisar así como con alarma, cuando estamos con aguaje y marea alta, como para que la gente sepa que tiene que estar muy, muy atenta y muy, muy con cuidado durante esos días a la hora que va a llover. Yo creo que eso es. Andrés, La en gente no sabe. esta era de la tecnología, el ciudadano pone el teléfono y en el Google busca tabla de mareas de hoy y le va a aparecer. Sí, la cosa es que sí, la gente es un poco, digamos, perezosa para hacerlo, ¿no? A ver, pero buscamos el video de moda del TikTok, podemos buscar también las cosas importantes como esta, ¿no? Sí, eso es verdad, que ahora le sale facilito, tiene toda razón. Gracias, mi querida Ilfeán. Un buen día Igualmente a ustedes, un abrazo. y buena semana. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. La directora de comunicación de Interagua.